Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de Derecho Mercantil organizada por Yana Consultores y la Federación Asturiana de Empresarios, que tiene por objeto compartir con vosotros los aspectos fundamentales sobre las situaciones de insolvencia empresarial y las diversas alternativas y obligaciones que marca nuestro derecho mercantil en una situación de cambio normativo, tanto por las novedades específicamente concursales como por los cambios motivados por el estado de alarma. Para analizar todas estas cuestiones contaremos con Alfonso Paredes Pérez, abogado y director del área mercantil y procesal de Yana Consultores. Como en otras ocasiones, a lo largo de la exposición nos quieren trasladar sus dudas, les sugiero que las remitan por correo electrónico a garcia@fade.es. Así garantizaremos que podrán tener respuesta bien en la sesión o bien con posterioridad a la misma. Y sin más dilación, les dejo con Alfonso Paredes Pérez. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio, por esta presentación. Si te parece, comparto pantalla. Muy bien. Vamos a resolver estas primeras cuestiones técnicas como primera providencia. Perfecto. Se ve ahí la presentación, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Muy bien. Bueno, pues nada, reitero mi agradecimiento a Ignacio y a FADE por la organización de este webinar, por haber tenido la gentileza de contar con el área mercantil y procesal de Yana Consultores. También se lo agradezco especialmente a los asistentes. No son momentos fáciles desde el punto de vista operativo. Uno no sabe muy bien a veces desde dónde y cómo trabajar. Entonces, bueno, este tipo de webinars, pues desde luego facilitan mucho que nos podamos ver, que podamos comentar ideas y trasladar algunos planteamientos. Son ciertamente momentos de incertidumbre, es un tópico, pero bueno, lo cierto es que siempre lo son. Sobre todo cuando uno tiene la oportunidad, como sucede en este caso, de dirigirse a empresarios, pues ¿cuándo no hay incertidumbre? Un empresario es alguien avezado, alguien acostumbrado, alguien que no tiene aversión al riesgo y por tanto, bueno, pues esto es un momento más de incertidumbre, ciertamente muy peculiar por la gravedad de la crisis sanitaria, ¿no? Esta persona conocida, que fue profesor del IES, Leopoldo Abadía, cuenta que en una de sus múltiples charlas que dio con motivo de la anterior crisis económica, al final de una de sus charlas una buena señora desde el fondo del público le dijo: oiga, pero con este panorama, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Y Leopoldo Abadía, con este gracejo que le caracteriza, dijo que no se trataba de qué mundo íbamos a dejar a nuestros hijos, sino más bien de qué hijos íbamos a dejar a nuestro mundo. Esto, mutatis mutandis, creo que puede ser aplicable a este caso. No se trata de qué tejido empresarial, qué empresas van a quedar, sino digamos de cómo vamos a ser, o cómo van a ser, mejor dicho, los empresarios y cómo vamos a ser sus asesores en el mundo posterior a esta crisis sanitaria. Quiero que mi pequeña contribución hoy sea una contribución al buen ánimo, si acaso a la esperanza. Desde luego no me gustaría que fuera un optimismo vacío, sino una esperanza informada. Creo que en estos momentos hace falta, como siempre, pero ahora especialmente, un conocimiento profundo y técnico, desde luego un conocimiento al que buenamente podremos ayudar los asesores en estas materias. Se dice, y es verdad, que de esta vamos a salir. Ahora, tendremos que pensar cómo vamos a salir. Esta es la cuestión. Es conocida esa frase que se atribuye a Nietzsche de que quien tiene un porqué encontrará un cómo. Bueno, pues de eso se trata, de articular esos cómos. Mi perspectiva, lógicamente, desde la que es mi área de práctica, va a ser la de las cuestiones jurídico-mercantiles. No se me ha ocurrido mejor solución que la de compartir con ustedes una pequeña presentación de PowerPoint. No soy especialmente ducho en esta materia, ya lo adelanto, a modo de excusa no pedida, pero me parece que en las actuales circunstancias pues no nos queda otro remedio, ¿no? No hay nada como el contacto personal, el cara a cara, pero bueno, el coronavirus nos ha obligado, entre otras cosas, a esto. Piensen ustedes, de todas formas, que tienen la gran ventaja de que utilizar este PowerPoint, esta presentación, les libra a ustedes de tener que estar durante 45 minutos, 50 minutos presenciando únicamente mi rostro, con lo cual véanlo, por favor, como una ventaja. Bien, comenzamos entonces. El título más formal, como habrán visto en la presentación, es El concurso de acreedores y otras fórmulas mercantiles para la supervivencia empresarial ante el COVID-19. Bien, esto
quizá pudiera reformularse y podríamos decir que estamos ante una charla que trata de hablar del concurso de acreedores y otras fórmulas concursales para la viabilidad empresarial. En estas dos palabras que aparecen en cursiva se ve el matiz que quiero darle. Por una parte vamos a hablar de fórmulas concursales, de fórmulas del derecho de insolvencia, para la viabilidad empresarial, lo que en el título más formalmente se decía, más informalmente mejor dicho, la supervivencia empresarial, ¿no? Si vamos simplificando lo que es el título de la charla, se trataría de hablar de soluciones del derecho preconcursal y concursal. Preconcursal es una de las palabras que me gustaría que fuera familiar para todos ustedes, ya lo es, pero más después de esta breve charla. Esto, si bajamos más al terreno de los hechos, a la realidad, que es al final lo que nos importa, no las grandes construcciones teóricas, sino el día a día de nuestra empresa y cómo salir, si es que es el caso, del hoyo, se trataría de contestar a la siguiente pregunta. En una situación de insolvencia, ¿qué puedo hacer? Si bajáramos todavía más al terreno, diríamos, si soy el administrador de una sociedad mercantil de capital, ¿qué debo hacer? Porque no se trata solo de lo que se puede, sino de lo que en ocasiones, y es un aspecto en el que insistiré, se debe hacer por parte del administrador. Bien, hay soluciones a la crisis empresarial que vienen dadas por el derecho mercantil, soluciones de tipo societario. No se me ha ocurrido mejor imagen para reflejarlo que el de este barco en el que va toda una tripulación. Hay alguien que está, no sé si es babor o estribor, según yo lo veo es babor, a la izquierda, según donde está es estribor. Y bueno, hay alguien ahí que pudiera ser un socio y que pudiera entrar en otra de esas soluciones mercantiles de las que les hablaba. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando existe un aumento de capital, cuando se recapitaliza una sociedad y hay una nueva persona que provee de fondos. Hay veces, y ustedes lo saben perfectamente, donde lo que existe es una reducción de capital para restablecer el equilibrio entre el patrimonio neto y el capital. Y es muy habitual también esa llamada operación acordeón. Existe también otro tipo de soluciones societarias, mercantiles, como pudieran ser las modificaciones estructurales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una fusión por absorción. Quizá la fusión, perdón, la separación entre diferentes sociedades que en su día se consideró ya ha dejado de tener sentido y podemos estar en un momento en el que la fusión sea buena para eliminar duplicidades organizativas y reducir costes de gestión. Creo que en general, en esta materia, como en tantas otras, es buena esa idea que proviene ya de los sabios medievales, de que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Quizá sea un buen momento para establecer o para hacer una reflexión y ver cuál es nuestra estructura mercantil y ver qué sobra y hacer una poda o un cribado de nuestra estructura mercantil. Hay, desde luego, otras soluciones más sencillas y que no por ello deben pasar desapercibidas, que es vender activos que están siendo improductivos. De manera que una primera cuestión práctica que podría llevar a cabo el empresario es repensar en esas soluciones sencillas, como puede ser la de desapoderarse, digamos, de ese activo improductivo y obtener con ello algún tipo de beneficio. Como idea general también me gustaría lanzar o aclarar que estamos desde luego ante un tema enorme. No puedo dar, primero porque no existen, y segundo porque yo no sería tampoco capaz de darlas, unas recetas mágicas para qué es lo que hay que hacer para crear y mantener una empresa en una situación adversa. Desconfíen, además, me atrevo a decirles como consejo, de todo aquel que les ofrece una solución mágica. Quizá puede venirles a la cabeza ese tipo de consejos o de anuncios publicitarios, mejor dicho, porque de eso se trata, de propaganda, en los que a uno le ofrecen, por ejemplo, aprender inglés sin esfuerzo o aprender a tocar el piano en 55 minutos. Bien, todos sabemos que eso no es posible, no es más que un gancho de tipo propagandístico, porque no existe un procedimiento jurídico para quedarse sin deudas rápidamente, sin esfuerzo y además mediante un formulario y sin un asesoramiento jurídico propio. De modo que es requisito sine qua non que el empresario proceda a un análisis particular de cuál es su situación y adopte las medidas correspondientes. Hay una
frase que se suele repetir y que no me gustaría dejar de mencionar, que es esa de aquellas sociedades o en general aquellas organizaciones que por el análisis llegan a la parálisis. Bien, no se trata de eso, se trata de analizar para avanzar. En este esfuerzo por avanzar, creo que son necesarias para el empresario, y el asesor debe proveerle de ellas, unas ideas claras y distintas para articular una estrategia. Como ejemplo de lo que no son ideas claras y distintas, y también para aligerar un poco el devenir de esta mañana, les propongo la visión del siguiente vídeo donde, bueno, no hace falta explicarlo, las ideas no son ni claras ni distintas. ¿Qué ser es? No ser, no es, cuidado con esto, en el ámbito de los primeros principios. El no ser como arjé no es. La nada como arjé no es. Eso no significa que el no ser no vaya a tener en una interpretación que podría darse, que es la que ha dado Aristóteles, de Parménides, no pudiera ser precisamente aquello que diferencia a la pluralidad originaria de los que participan en la unidad intensiva modal de ese uno al que ya la República de Platón había llamado el bien. Bien, no me pidan explicación sobre qué quería decir esta buena señora en términos metafísicos, pero también soy consciente de que muchas veces los abogados y también los economistas, porque aquí pecamos todos, nos explicamos un poco de esta manera. Se trata de aportar ideas claras y distintas. Para ello, lo que no voy a poder hacer es descender al detalle último, socapa de incurrir en eso que es uno de los mandatos fundamentales de toda aquella persona que da una charla, que es, por una parte, no dormir a las personas, no aburrirles hasta que se duerman, y también no despertar a los que ya se han dormido, con lo cual, en fin, todo el grado de detalle del que les prive, pues seguro que me lo agradece. Pero bueno, vamos a ir entrando en harina. El panorama normativo actual es ciertamente singular. Antes de entrar en antena, digamos, estaba comentando esta cuestión con mi compañero Ignacio, y el panorama se puede resumir muy sucintamente de la siguiente manera. Tenemos un derecho concursal que, a falta de otro adjetivo, y para distinguirlo del derecho al que luego me referiré, he llamado ordinario, el de toda la vida, digamos, que es la Ley Concursal 22/2003, que ha sido recientemente, no diré reformada, pero sí, como su propio nombre indica, refundida o reagrupada en un texto refundido que se publicó de fecha 5 de mayo de la semana pasada. Bien, es un texto refundido en el que se trata de refundir, de agrupar, aclarando algunas cuestiones y dándole otra sistemática. Es verdad que en algunas cuestiones, si quieren, de matiz, se han incorporado algunas pequeñas modificaciones derivadas de determinados pronunciamientos jurisprudenciales, pero en esencia la norma sigue siendo la misma. Esto plantea a los operadores jurídicos una dificultad añadida, menor, pero desde el punto de vista práctico relevante, y es que lo que antes uno encontraba perfectamente en una serie de artículos y uno sabía dónde estaban, pongamos por caso los créditos contra la masa, uno sabría que estaban en el artículo 84 rápidamente, y ahora, si no me equivoco, creo que está en el 242. Bien, esa pequeña, digamos, disparidad en la numeración es la que hace que una norma que tenía antes 242 artículos ahora tenga 752. No es que se haya incrementado el volumen normativo, sino que, siguiendo unas directrices de lo que se llama buena técnica legislativa, se ha establecido que no puede haber ningún artículo cuyos apartados sean superiores a 4. Cualquiera que esté acostumbrado a leer una norma, y en particular la ley concursal, podría advertir que a veces hacíamos una cita de un artículo que pudiera ser el 164.1, regla tercera, párrafo segundo. Claro, eso dificulta no solo el entendimiento de quien a uno le escucha, sino hasta la escritura o la concreción o la detección de cuál es la norma aplicable. Ahora, en ese sentido, la norma es más sencillita. Es verdad que en la exposición de motivos de este texto refundido se dice literalmente que la historia de la ley concursal es la historia de sus reformas, porque la ley concursal indudablemente es una ley fundamental en la economía de un país, y las diferentes peripecias por las que ha transcurrido la economía patria
pues han llevado a este tipo de reformas. Amén de otro tipo de cuestiones, como puede ser la mayor o menor acierto de la comisión encargada de legislar, ¿no? Y otros intervinientes. Bien, son reformas de lo reformado, como se dice en la exposición de motivo. Se habla de un proceso continuado de diseño y rediseño. Se reconoce la inestabilidad de la norma y se habla de un derecho en perpetua refacción, es decir, un derecho bastante cambiante. Añado además que este derecho en perpetua refacción, en perpetuo retoque, si quieren ustedes utilizar un término un poco más del maquillaje, del mundo de la belleza, pues tampoco ha finalizado. De modo que estamos pendientes de un proceso de reforma en curso en materia de insolvencia, y en particular me refiero a una directiva comunitaria, la 2019-1023, que tiene por título, y les leo literalmente porque les confieso que no he conseguido memorizarlo, es una directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia en los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Bien, en Román Paladino, que todavía la norma no está concluida, habrá determinadas cuestiones relativas con los marcos de reestructuración preventiva, así llamados, y con la también llamada segunda oportunidad, que serán próximamente modificados. Se dice en los mentideros, digamos, mercantilistas, que está bastante avanzada esta labor, pero no tengo vocación de profeta y no sé cuándo eso se llevará a cabo. No obstante, si tienen a bien, estaré encantado de volver aquí con las reformas que en su día se produzcan. Bien, frente a este derecho ordinario hay un derecho concursal que he llamado excepcional, que es el que viene constituido por ese Real Decreto de Ley 16/2020 de 28 de abril, que ha sido promulgado ahora en tiempos del estado de alarma. Haré una breve mención al final, porque es verdad que son normas que se promulgan de manera urgente, que tienen una naturaleza temporal y extraordinaria y que, no obstante, tienen una incidencia en el ámbito concursal. Lo que se pretende, según el legislador de alarma, por llamarlo de alguna manera, es atender la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de la actividad. Esa disminución o el cese habrá sido motivada, como a nadie se le escapa, por las consecuencias que ha generado la crisis sanitaria. Bien, vamos a empezar por el principio, por ese presupuesto objetivo del derecho concursal, que es la insolvencia del deudor. Si me permiten la anécdota para refrescar un poco esta mañana, yo recuerdo de mi juventud a un buen paisano de Villaviciosa que había tenido un accidente de tráfico, había causado ahí daños de diversa consideración, no en personas, sino en cosas, y él con absoluta facundia y con ese gracejo que da la felicidad de la vida para todas las cosas, dijo que a él le daba igual porque él era disolvente. Bueno, no se trata de la disolvencia, sino de la insolvencia. ¿Cuál es ese concepto de insolvencia? En primer lugar, conviene aclarar que la situación de insolvencia es compatible con tener un balance saneado, si al mismo tiempo la sociedad carece de la necesaria liquidez, que esta es un poco la clave. Por tanto, insolvente es tanto quien no puede cumplir por carecer de bienes suficientes, como quien no puede hacerlo a pesar de que tiene un patrimonio suficiente, pero tiene falta de liquidez o falta de crédito. Esta es una primera cuestión básica que me gustaría aclarar. La segunda es que no se ha de identificar la insolvencia con las pérdidas cualificadas. Las pérdidas cualificadas son esas pérdidas que dejan reducido el patrimonio por debajo de la mitad del capital social, que conforme a la Ley de Sociedades de Capital debe conllevar la disolución de la compañía. No es exactamente lo mismo, aunque ambos fenómenos pueden confluir y a las segundas, mejor dicho, las pérdidas cualificadas muchas veces sean la antesala de lo primero, de la insolvencia, ¿no? Pero son conceptos distintos. Las pérdidas cualificadas es un estado contable y, sin embargo, la insolvencia es un estado económico y financiero. Lo determinante es la imposibilidad del deudor
de cumplir sus obligaciones exigibles, cualquiera que sea la causa, ¿vale? Dentro de la insolvencia hay que distinguir entre la insolvencia actual, esto es un calificativo que establece la ley, que es la del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Entonces, el deudor tiene el deber, y lo señalo ya con rotundidad, el deber de solicitar el concurso. Eso está en el artículo 5 de la ley concursal. Insolvencia actual, el que no puede cumplir regularmente esas obligaciones exigibles. Frente a esa insolvencia actual está la insolvencia calificada como inminente, que es la del deudor que prevé que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. Esto tiene relevancia en diversas facetas de la ley, como ustedes sabrán, pero bueno, me gustaría destacar esos dos calificativos, la insolvencia actual e inminente. En cuanto al presupuesto subjetivo, apenas me detengo en ello, puede ser declarado concurso un deudor persona jurídica y un deudor persona física o persona natural, como dice la ley, ya sea empresario o no empresario. Un requisito indispensable e implícito, porque la ley expresamente no lo dice, de la insolvencia, es que exista una pluralidad de acreedores. Si hay alguien, un deudor, que solo debe a una persona, no puede ser declarado en concurso. Si me permiten el símil de las películas del Séptimo de Caballería, que yo lo escuché en su día a un magistrado, un juez de lo mercantil, y la verdad que me gustó, me resulta muy práctico, decía que es mejor que los indios vengan de uno en uno. Y esto es lo que sucede en algunas ocasiones. Hay un solo acreedor, alguien muy preocupado, un deudor muy preocupado, no es para menos, pero si el indio, tomando ese símil de las películas del Séptimo de Caballería, es solo uno, no es el momento de solicitar, mejor dicho, la declaración en concurso de acreedores, sino es el momento de lidiar con ese acreedor único. De modo que no se puede, sin más, identificar la situación de deuda con la situación de concurso de acreedores. Bien, tenemos ya una situación de insolvencia y una pluralidad de acreedores. ¿Qué podemos hacer? Este buen hombre que ven ustedes en pantalla es ni nada más y nada menos que el barón de Munchausen, que era un personaje del siglo XVIII, sobre el que se cuentan diferentes batallas, como que pudo salir disparado encima de una bala, y bueno, conocerán ustedes del mundo literario, ¿no? Una de las hazañas que se cuentan del buen barón de Munchausen era que en un momento determinado iba con su caballo, se cayó en una ciénaga, en unas arenas movedizas, y no encontró otra solución que salir de la ciénaga tirándose a sí mismo de los pelos. Es una solución ingeniosa para el mundo de la literatura, pero muy poco recomendable para el mundo real y en particular para el mundo de la empresa. Y a veces sucede que una primera tentación, digámoslo así, del empresario insolvente o de la persona insolvente, me referiré fundamentalmente al empresario más que a la persona natural, decía que una tentación es la de imitar al barón de Munchausen. Y entonces, haciendo una especie como de esfuerzo ímprobo en tirar de lo que ya se tiene, uno hace prácticamente el ridículo, porque no hay verdadera solución que consista en tirarse uno mismo de los pelos para salir del hoyo. Obviemos, por tanto, esa solución del barón de Munchausen, que puede tener otras repercusiones en la vida, pero no desde luego en la empresa. La otra solución posible es seguir la inercia, esto que ejemplifica también esa frase conocida de victoria tras victoria hasta la derrota final, y eso en el ámbito de la empresa sucede muchas veces. Hay empresas que están haciendo siempre lo mismo, no cambian y al final, aunque tengan cierta sensación de victoria, la derrota final está absolutamente garantizada. Como se ve en esa figura del plano inclinado, por mucho que haya diferentes fuerzas, ese objeto que hay ahí arriba va para abajo y probablemente acabe en el suelo. Bien, tenemos insolvencia y pluralidad de acreedores, decíamos, no nos vale la solución del barón de Munchausen, tampoco nos vale la inercia. ¿Qué remedios ofrece el derecho? Pues me voy a referir fundamentalmente a estos, y ese es el contenido más propio de la charla. Hay un derecho preconcursal que está en el libro segundo de la ley concursal. Cuando me refiero a la ley concursal me referiré al texto refundido de ese Real Decreto Legislativo 1/2020, que todavía no está en vigor, que entrará en vigor el 1 de septiembre de este año, pero que bueno, creo que es saludable que todos vayamos familiarizándonos con él. En ese libro segundo se habla de un derecho preconcursal
donde se hace mención a diferentes institutos preconcursales, como son la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores, los acuerdos de refinanciación y el acuerdo extrajudicial de pagos. Y en un primer libro se habla del concurso de acreedores. Me resulta llamativo que algo que es preconcursal se trate en la ley en un libro segundo y no en el libro primero, como parecería que debería suceder en un orden lógico. Quizás sea, y así se ha apuntado por parte de algunos, que verdaderamente el legislador, aunque esto es una interpretación un poco arriesgada, casi psicológica, ¿no?, de lo que pudiera pensar el legislador, parece que ni el propio legislador confía mucho en esos institutos de derecho preconcursal, cuando lo cierto es, y me gustaría decirlo muy claramente, que deben considerarse esas posibles soluciones preconcursales a las situaciones de insolvencia. Es verdad, y lo veremos, que el diseño es ciertamente complicado y a veces puede ser no muy eficaz, pero no hay por qué descartarlas de plano. Bien, comencemos entonces por la comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores. ¿Qué significa? Bueno, está ese concepto en el artículo 583 de la ley. Es lo que antiguamente se conocía como el 5 bis, probablemente ustedes estén familiarizados. Tuvo éxito esa mención o esa denominación de preconcurso, que llegó a ser pues, moneda de uso corriente. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la posibilidad de que el deudor, en situación de insolvencia actual o inminente, cualquiera de las dos, que no hubiera sido declarado en concurso, ponga en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso la apertura de negociaciones con los acreedores para una de estas tres finalidades: obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, alcanzar un acuerdo de refinanciación, que reúna los requisitos de la ley y que no sea singular, como luego veremos, o alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. En cuanto a la propuesta anticipada de convenio, saben ustedes, y si no se lo recuerdo, que existe la posibilidad de presentar ordinariamente, digamos, una propuesta de convenio, pero existe también en la ley una posibilidad de presentar una propuesta anticipada. Eso se puede presentar desde la solicitud del concurso voluntario o desde que se declara el concurso necesario. Voluntario es el que solicita o insta al propio deudor y necesario el que insta a un acreedor. Desde la solicitud del concurso voluntario hasta la expiración del plazo para la comunicación de los créditos. Si es con la solicitud, el mínimo de acreedores que han de adherirse a esa propuesta anticipada es del 10%, y si es en los demás casos, ha de ser de un quinto, o sea, del 20% de esos acreedores. Destaco que la propia ley establece que si la insolvencia es actual, de ahí que antes me refiriera a ese adjetivo, esta comunicación puede hacerse solo antes del vencimiento del plazo legalmente establecido para el cumplimiento del, y lo pongo en negrita, deber de solicitar el concurso. Así se dice expresamente en el artículo 584, y de nuevo menciono el artículo 5, donde se dice que los administradores de una persona jurídica tienen el deber de solicitar el concurso. Este deber, y lo concreto ya, ha de ser dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual. Es una de las obligaciones que pesan sobre el administrador de una compañía mercantil. Esa comunicación, lógicamente, tiene unos efectos, si no, no valdría para nada y mal instituto preconcursal sería. Los enuncio brevemente. No produce por sí mismo el vencimiento anticipado de los créditos. Esta quizás sea una mención de texto refundido específica que en lo que yo recuerdo no estaba en la ley concursal anterior o no refundida. No impide que el acreedor haga efectiva la garantía personal de un tercero. Esto es muy importante. Hay veces que en un concurso de acreedores se trata de garantizar el patrimonio de la compañía, o de poner en juego el patrimonio de la compañía, pero hay, como a nadie se le escapa, garantías personales de por medio y hay que ver qué posible efectividad puede tener o no la presentación, en este caso, de una comunicación de inicio de negociaciones. Tiene como principal virtualidad, yo creo, a efectos prácticos, la prohibición temporal del inicio de ejecuciones. Si estamos hablando de que se comunicó la existencia de un acuerdo extrajudicial de pagos, pues sería sobre los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor. Les decía antes que esa apertura de negociaciones tiene 3 finalidades: para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, y creo que no mencioné,
que está dicho, que puede ser también para alcanzar un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos. Es el caso. Si fuera un acuerdo extrajudicial de pagos, sería esa paralización sobre los bienes y derechos de todo el patrimonio del deudor. Si estuviéramos ante una propuesta anticipada de convenio o ante un acuerdo de refinanciación, sería sobre los bienes y derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Cualquiera que esté acostumbrado a lidiar con los concursos de acreedores sabe que esta es una de las discusiones habituales. ¿Qué bienes y derechos son o no necesarios para la continuidad de la actividad y cuáles no lo son? Y muchas veces la norma hace depender una solución u otra de esta circunstancia. Sí que establece la ley, de conformidad con lo que era ya práctica habitual de la sala de conflictos de jurisdicciones, que ha de ser el juez de lo mercantil quien se produce sobre esta cuestión, muchas veces, como digo, discutida. Se suspenden las ejecuciones en tramitación si estamos ante un caso en el que al menos el 51% del pasivo financiero o expresado su voluntad de participar en esas negociaciones. Se prohíbe la iniciación, o en su caso, si es que se habían iniciado ya, se suspenden las ejecuciones de esos créditos de pasivos financieros. Los acreedores con garantía real pueden iniciar ejecuciones, pero hay una suspensión temporal por el plazo de 3 meses. En el caso de que se trate de un acuerdo extrajudicial de pagos, esa suspensión de 3 meses tiene una especificidad en relación con la vivienda habitual y con los bienes y derechos necesarios para la continuidad. Me perdonarán ustedes esto, pero es verdaderamente complejo hacer a través de una página web una concreción de todo este tipo de cuestiones sin caer un poco en aquello que denuncié al principio, aquel chiste del ser no es, pero es. Bien, la norma está así redactada, está llena, como no podía ser a veces de otra manera, de excepciones y no queda más remedio que a veces incurrir un poco en aquello de los hermanos Marx de la parte contratante de la primera parte. Pido disculpas por anticipado, pero es lo que tenemos. También lo que tenemos, y es muy importante, es que este tipo de comunicaciones no tiene efectos o no es aplicable a la ejecución de los créditos públicos. Como ustedes saben, y si no os lo recuerdo, en la norma concursal hay infinidad de menciones a la no aplicación de determinadas cuestiones a los créditos públicos. En el principio, no de los tiempos, sino en el momento en el que se aprobó la ley concursal, se hablaba de la poda de privilegios. Bien, hay toda una serie de privilegios o de facultades exorbitantes, podría tildarse ese caso, de la administración pública, que no entran en juego en esta materia concursal. Es una cosa, desde luego, a considerar. Esto, lógicamente, esta apertura de comunicaciones tiene que tener un efecto sobre las solicitudes de concurso que pueden efectuar otras personas distintas al deudor. Piensen, para ir más lejos, en un acreedor que insta el concurso necesario de uno de sus deudores. Si esa solicitud ha sido presentada después de esa comunicación que ha hecho el propio deudor, se inadmite a trámite si no han transcurrido 3 meses o, en el caso de persona natural, 2 meses. Las que se presentaron antes, bueno, pues continúan su tramitación. Si se presenta después de expirado el plazo, ese plazo que se tiene para alcanzar un acuerdo con los acreedores, solo serán proveídas por parte del juzgado cuando haya pasado 1 mes posterior a esos 3 y el deudor no haya solicitado el concurso. Es el famoso ya 3+1 del que habrán oído hablar. Es decir, un deudor tiene la posibilidad de negociar durante 3 meses y el mes siguiente, de ahí el +1, la posibilidad de solicitar el concurso. Si transcurre ese 3+1 y no ha presentado el concurso voluntario, pues existe la posibilidad de que se le declare en concurso necesario, con el inconveniente de que quizá, habrá que ver cada caso, el administrador de la compañía deudora puede haber incumplido esa exigibilidad del deber legal de solicitar el concurso. Les pongo este esquema nuevamente para que no se desesperen y para que vean que vamos avanzando en la charla. Esto en algún momento acabará. Bien, hemos visto la comunicación, vamos a ver los acuerdos de refinanciación y el acuerdo extrajudicial de pagos a continuación. Acuerdos de refinanciación. A nadie se le escapa que es necesario acudir a las entidades financieras para obtener ayuda económica suficiente para continuar la actividad empresarial, pero esto genera un problema no pequeño, y es al que obedece toda esta cuestión legislativa, que es el riesgo de la rescisión de esas operaciones de refinanciación si finalmente la empresa fuera declarada en concurso. Evidentemente, nadie va a refinanciar si no tiene una seguridad de que
lo que es objeto de refinanciación no va a ser tumbado. Hay que tener la seguridad de que hay un escudo protector, es una de las digamos, menciones habituales que se suelen hacer por parte de los comentaristas, de que hay un escudo protector de ese tipo de operaciones de refinanciación. Por eso hay una regulación específica para proteger esos acuerdos frente a las acciones de reintegración de la masa activa. Saben ustedes que son ese tipo de acciones que le permiten a cualquier perjudicado por cualquier tipo de contrato o acto volverlos atrás, tumbarlos y que queden sin efecto. Eso dio lugar a reformas legales diversas en las cuales no me entretengo y actualmente tenemos su regulación en los artículos 596 a 630. Destaco que refinanciar no solo aportar dinero, sino también modificar las condiciones pactadas. Se habla entonces de lanzar más allá o de prorrogar los vencimientos de las obligaciones o de sustituirlas por otras nuevas. Aquí lo importante es que la viabilidad empresarial es ese requisito esencial y básico de este escudo protector de la refinanciación del que antes le hablaba. Y además no es una viabilidad empresarial meramente alegada, sino que ha de plasmarse específicamente en un concreto plan de viabilidad. Los aspectos formales, generalmente, para que se quede un poco con lo básico de esos acuerdos de refinanciación, son tres. Tiene que haber un determinado quórum mínimo del pasivo que suscriba ese acuerdo. No quiero entrar en detalle para no abrumarles. Tiene que haber un informe de un experto independiente sobre el plan de viabilidad. Como les decía, no es una especie de dedo al aire donde se dice, sí, yo voy a ser viable, sino que tiene que haber un experto que se pronuncie sobre la verdadera bondad del plan que se propone para refinanciarse, y luego un requisito, digamos, formal y de fehaciencia, que es la formalización en instrumento público. Unido a esto, y quizá ustedes hayan oído hablar también de ello, está el privilegio del dinero nuevo, del fresh money, que es el que se aporta precisamente para refinanciar y sacar la empresa adelante. Esto, lógicamente, tiene sentido si al clasificar los créditos, en el caso del deudor, entre el concurso, esos créditos de dinero nuevo que se prestó van a tener una clasificación beneficiosa. En este caso en concreto podría ser en algunos casos una parte crédito contra la masa y otra un crédito con privilegio. Acuerdos de refinanciación. ¿Qué tipos de acuerdos hay? Pues con carácter general, y la ley ya, digamos, lo establece como si fueran categorías más doctrinales, digamos, ¿no? Hay acuerdos colectivos y hay acuerdos singulares. Dentro de los colectivos, con homologación judicial y sin homologación judicial. Y los singulares son aquellos establecidos con un solo acreedor y que en ningún caso, dice específicamente la ley, podrán ser homologados por el juez. La homologación es una especie de sello, valga la expresión, que se le pone sello de validez, de manera que si no es discutida o no es impugnada, pues ese acto que cuenta con homologación judicial, pues será mucho más difícil de que sea tumbado en una eventual acción de rescisión. Evidentemente, los acuerdos colectivos no basta con que sean perfeccionados por una pluralidad de acreedores, sino que hay una serie de requisitos que la ley establece. Han de responder, repito, pero me gusta machacar algunas ideas, a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad profesional o empresarial. A corto y medio plazo hay discusiones al respecto sobre lo que debe entenderse por el corto y el medio plazo. Algunos hablan de un criterio, digamos, más contable. Bueno, es una cosa que a mi juicio está bastante abierta. Deberá ser ese experto independiente el que se pronuncia al respecto, a mi entender. Se dice, y los adjetivos son siempre muy importantes, que esa ampliación que se obtiene por un acuerdo de refinanciación ha de ser significativa. No basta, digamos, una cuestión puramente formal o menor. Ha de ser una ampliación del crédito disponible o la modificación o extinción, en su caso, de estas obligaciones del deudor. Como les decía antes, mediante la prórroga del vencimiento o mediante nuevas obligaciones que sustituyan a las que se hallaban en vigor. Ha de ser suscrito, lógicamente, por el deudor y por al menos 3/5 partes de los acreedores, según la certificación que emita el auditor de la compañía, si es que lo tiene, y si no, uno designado. Y la formalización en escritura pública, como antes decía. El acuerdo afecta al deudor, a los acreedores que lo hayan suscrito y, en su caso, a determinados acreedores que puedan formar parte de una sindicación. Como saben ustedes, es bastante habitual que existan créditos sindicados, porque también, en función de una serie de circunstancias que la norma establece,
puede haber una vinculación a esos acreedores que forman ese sindicato. Salvo que se establezca otra cosa, la eficacia es desde el instrumento público. Les citaba antes la homologación judicial del acuerdo de refinanciación. Para plasmarlo gráficamente, pues nada, les he puesto una imagen de una de las salas de vistas del Old Bailey en los tribunales de Londres. Todos los que hayan visto Testigo de Cargo reconocerán rápidamente esa sala donde Charles Lawton hizo de las suyas, ¿no? Bien, esta es la intervención judicial. ¿Qué supone eso? Una superación del principio de relatividad de los contratos. Como saben ustedes, un contrato en principio solo vincula a las partes que lo contraen y a sus herederos, y supone una extensión de esos acuerdos de refinanciación a los acreedores financieros sin garantía real que no hayan participado en el acuerdo. Evidentemente, esto comporta, como toda decisión judicial, un previo control, pero es un control más limitado, con unos motivos de oposición bastante restringidos, en particular que se cumplan esos requisitos legales que antes le mencionaba, y se habla de la valoración del eventual sacrificio para los acreedores disidentes. Bien, es una cuestión bastante abierta y que seguro que queda mucho juego en la práctica, ¿no? Hay un requisito específico para el pasivo financiero, se habla de un quórum del 51% de ese pasivo financiero, entendido por tal cualquier endeudamiento financiero por parte del deudor, con independencia de que el financiador esté no sometido a intervención. Y en ningún caso, es uno de esos matices que son importantes considerar para que las cosas verdaderamente tengan un efecto práctico, se excluyen los créditos de derecho público, nuevamente, los créditos laborales y los créditos de acreedores por operaciones comerciales, en el cómputo, decía, de ese pasivo financiero. Hay un procedimiento de homologación, lógicamente, no es una decisión judicial de plano, y la ley regula cómo se extiende la eficacia de ese acuerdo homologado a los acreedores con y sin garantía real. Esto sí que sería más, no abstruso, sino pesado contarlo, está perfectamente recogido en la ley y no tiene ningún sentido que yo se lo lea. Se conservan, eso sí, esas garantías personales a las que antes hacía mención. De manera que, en principio, pues ese acuerdo de refinanciación no haría inmune a los que están garantizando con su patrimonio las garantías de la empresa que entra en concurso. Esa imagen que ven ahí es una de las salas de la Corte Suprema del Reino Unido. Bueno, lo he puesto ahí para sellar de alguna manera la importancia que tiene esa homologación judicial del acuerdo. Hablábamos de acuerdos colectivos, nos quedan los acuerdos singulares. Voy a hacerlo un poquito más rápido para no extenderme. También un plan de viabilidad, debe haber un incremento de la previa proporción del activo sobre el pasivo. Lógicamente el activo corriente, lógicamente otro de los requisitos es que el activo corriente que resulte de esa refinanciación sea igual o superior al pasivo corriente, si no, mala refinanciación haríamos. Que la proporción de créditos con garantía, ya sea real o personal, de esos acreedores que suscriban el acuerdo no sea superior a la existente antes. El tipo de interés aplicable, hay una mención específica a que no sea más de 1/3 de la media de intereses aplicables antes del acuerdo. Hay aquí una limitación para refinanciarse singularmente, y también que sea en escritura pública. Retomo el hilo de mi exposición: derecho preconcursal, comunicación de apertura de negociaciones, acuerdos de refinanciación, y ahora vamos con el acuerdo extrajudicial de pagos para luego concluir con el concurso de acreedores. Son las 10:43, Ignacio. Yo creo que en 7 minutos lo voy a hacer para que luego quede tiempo a un pequeño debate, charla o lo que fuera. Bien, el acuerdo extrajudicial de pagos. El presupuesto es el general de un deudor en situación de insolvencia actual o inminente. Hay un presupuesto especial para las personas jurídicas, que es que la estimación inicial del valor de su activo, o sea, el valor de sus bienes y derechos, no sea superior a 5 millones o del importe del pasivo. La alternativa es que sean menos de 50 acreedores del deudor que pretende iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, y en todo caso ha de acreditarse que el activo es suficiente para pagar los gastos de tramitación del expediente. Esto obedece a una cautela legal porque, como ustedes sabrán, muchas veces, sobre todo al principio de la ley de 2003, se presentaban concursos de acreedores y ni tan siquiera había masa activa suficiente como para pagar los gastos propios del concurso. Y esto generó una modificación legal consistente en que debiera permitirse la declaración de una sociedad en concurso, aunque no tenga masa activa, con simultánea conclusión de dicho concurso, precisamente por la insuficiencia de masa activa. Bueno, pues
hay una expresa previsión legal para que se acredite que por lo menos uno tiene, digamos, para pagar el expediente. Se solicita el nombramiento de un mediador concursal para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. Esta es una cuestión, no quiero presentarles aquí una especie de mundo ideal o de mundos de Yuppie, es una cuestión que está dando mucha guerra porque es bastante habitual que algunos mediadores concursales declinen o no acepten su designación por diferentes motivos, a veces porque es un concurso que no les va a generar ningún tipo de ingreso, otras veces porque sucede así, que es gente que se ha apuntado a una lista de mediadores concursales pero no tiene un verdadero interés en ello, y esto plantea no pocos problemas prácticos. Una vez que se ha superado esa barrera, se nombra y ya se acepta ese mediador concursal, se comunica al juzgado competente para la declaración del concurso. Específicamente se dice ahora que el mediador concursal tiene el deber de solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de los créditos de derecho público, que siguen, por otra parte, su régimen legalmente establecido sin mayores complicaciones de las habituales. El mediador concursal tiene un deber de comprobación de datos y documentos y de cuál es la existencia y cuantía de los créditos que se alegan por parte del deudor. Se convoca a los acreedores a una reunión. Previamente se le ha remitido una propuesta de acuerdo. Entre las medidas de la propuesta, la ley establece las esperas no superiores a 10 años. Cada uno, digamos, que vaya pensando en qué medidas esto podría aligerar su carga de pasivo. Quitas y conversión, y luego con mucha amplitud una serie de medidas, como puede ser la conversión de los créditos en acciones o en participaciones, en créditos participativos con un límite de no más de 10 años, en obligaciones convertibles y, como se suele decir, un largo de etcétera. Se ha de adjuntar un plan de pagos y un plan de viabilidad. Durante el plazo de negociación se suspende el devengo de intereses de los créditos que pudieran verse afectados por el acuerdo. Esto es una cosa a considerar, porque tiene un evidente efecto económico directo. Los acreedores pueden presentar unas propuestas alternativas y, finalmente, hay una propuesta final que puede ser o no aceptada por los acreedores. Hay una serie de mayorías que la norma establece y, finalmente, si hay un acuerdo, se eleva a escritura pública. Cuando se plasma el acuerdo, hay una comunicación al juzgado y a los registros públicos. Lo estoy explicando todo un poco a uña de caballo porque créanme que la dificultad de este asunto del acuerdo extrajudicial de pagos radica en su bastante compleja cuestión procedimental, de modo que no hay manera posible, a mi juicio, de hacerlo de otro modo. Esa eficacia del acuerdo sería para el deudor, para los acreedores sin garantía real y a la parte que exceda del valor de la garantía real, con la excepción de los créditos públicos, y a los acreedores con garantía real, incluso en la parte que no exceda del valor de la garantía, si no han aceptado el acuerdo, y existe una serie de mayorías que la norma establece, también les va a afectar. Esto es una cuestión importante. Ese acuerdo, lógicamente, se puede impugnar con una serie de motivos tasados de oposición, singularmente la desproporción de las medidas acordadas. Antes veíamos en sede de acuerdos de refinanciación ese sacrificio para los disidentes, aquí sería la desproporción de las medidas acordadas. Si no se llega a una aprobación de un acuerdo extrajudicial de pagos, introduzco un concepto que quizá ustedes conozcan, que es el del concurso consecutivo, es decir, el concurso posterior a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. Y entramos ya en la parte final, que sería el concurso de acreedores. Evidentemente no es objeto de esta charla hablar de lo que es un concurso de acreedores, sino mencionar algunas cuestiones relacionadas con su posible carácter de solución o de problema. La realidad es que la inmensa mayoría de los concursos de acreedores terminan en liquidación, se habla de en torno al 95, 99%, he llegado a ver en algunas estadísticas de algunos años, y que incluso algunos de los concursos que acaban con convenio, finalmente, por incumplimiento del convenio, finalizan en una liquidación. Bien, se habla también, y es ya un tópico, de la falta de cultura concursal. Sí que se están alzando algunas voces, y esto es una cuestión a tener en cuenta, acerca de si en la circunstancia posterior al coronavirus esta cultura concursal que tenemos en España por regla general cambiará y se asimilará a lo que sucede en otros países de nuestro entorno, donde concursar no es una cosa absolutamente extraña. Unido a esa falta de cultura concursal, se ha dicho muchas veces y sigue presente, yo creo, en nuestra cultura empresarial, ese estigma que uno recibe, la palabra no es mía, es de la exposición de motivos de la Ley 22/2003, ese estigma del concursado, donde lo que se ve es que cuando alguien es declarado en concurso, rápidamente el mercado le cierra todas las puertas y es imposible continuar la actividad.
Se dice también, y es un tópico, que de un concurso se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Y añado, evidentemente, no se sabe cómo se sale, porque nadie predice el futuro, pero desde luego no se saldrá bien si no se sabe ni siquiera cómo se entra. Permítanme el juego de palabras, pero es lo que a veces sucede, y enlazo con la siguiente idea, que es la falta de preparación del concurso. El concurso puede ser una solución, pero muchas veces, tal y como están planteados, indudablemente es un problema. El problema se agrava porque, como ustedes saben, en el concurso hay diferentes secciones desde el punto de vista procesal, y hay una de ellas, la famosa sección sexta, que es la de calificación, sección o pieza de calificación, donde se ha de calificar el concurso como fortuito o culpable. Bueno, pues el incumplimiento del deber de solicitar el concurso es una de las causas que hacen que un concurso pueda ser calificado como culpable y que puede comportar una condena del administrador de la compañía. Precisamente ese no saber a dónde se va es a veces a lo que lleva a un concurso necesario, instado por un acreedor, y que en sede de calificación, pues esta falta de preparación o de visión previa conlleva unas consecuencias nefastas. El concurso, no obstante, puede ser una solución. Se puede preparar el concurso si no tiene un objetivo claro. En una frase que se atribuye a Séneca se suele decir que todos los vientos son desfavorables para quien no sabe a dónde va. Esto creo que es muy aplicable a nuestra materia. Hay que tener un objetivo, hay que saber a dónde se va. A mi juicio, aunque son ideas evidentes, no sé que no estoy inventando la pólvora, pero me gustaría destacarlas para aquellos a quienes pudiera servir. Hay que contar con los acreedores en todo momento. Y aún diría más, hay que contar desde el primer momento. A veces se ha utilizado torpemente, a mi juicio, el concurso de acreedores como una especie de pantalla que se pone, o como lo que pudieran hacer las avestruces, meten la cabeza debajo del suelo y no quieren ver nada más. Y eso es absurdo, porque los acreedores están ahí y antes o después van a aflorar. Mi consejo evidente es que desde el primer momento se tenga contacto con los acreedores. Es bastante habitual que a los acreedores ni tan siquiera se les coja el teléfono, no se les atienda y desde el primer momento se les ignore. A mi juicio, es una torpe estrategia. Para animar a ello, nada mejor que la lectura de los artículos 396 y 397. No es una lectura de tipo novelesco, ya se lo adelanto, pero sí que nos sitúa ante la extensión necesaria y la eficacia objetiva que puede tener un convenio. Es decir, esta es la forma en la que podríamos, valga la expresión, soltar lastre en un proceso concursal y podría la empresa salir adelante. Hay que pensar en qué condiciones va a continuar la actividad empresarial tras la declaración del concurso. A veces se echa en falta una previsión de esta cuestión, de forma que una vez que se declara el concurso, precisamente por ese estigma del que habíamos hablado, la empresa carezca de proveedores y por tanto enseguida haya de cesar su actividad. Unida a esto está el cumplimiento del deber del administrador. Si ha cumplido, la calificación del concurso podrá ser de carácter fortuito. En este sentido, conviene destacar una idea básica y que enseñaban los principales maestros de derecho mercantil, y es que nadie está obligado jurídicamente al éxito de los negocios. A lo que sí está uno obligado, lógicamente, es actuar con lealtad y actuar conforme a las normas mercantiles que exigen ser un ordenado empresario y un representante leal. Bien, hay un derecho concursal de excepción que en 2 minutos pretendo resumirles. Es un derecho, como digo, excepcional para estos tiempos de pandemia. Se permite la modificación del convenio concursal durante el año siguiente desde la declaración del estado de alarma. Se declaró el 14 de marzo, con lo cual hasta el 14 de marzo de 2021 se permitirá eso que se llama el reconvenio, también para los acuerdos extrajudiciales de pago. Durante ese mismo plazo, y esto es muy importante, se aplaza el deber del deudor de solicitar la apertura de la fase de liquidación. En algunos casos, en la ley concursal, el deudor tiene que cargar con ese deber, aquí se aplaza. En los acuerdos de refinanciación, durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, pues se podrá poner en conocimiento ese inicio de negociaciones. Destaco en negrita ese año siguiente a la declaración de estado de alarma, y en los 6 meses siguientes también quedará paralizado en los términos que se indica en la norma ese incumplimiento del acuerdo de refinanciación, precisamente para dar un poco más de aire. En general, todas estas medidas relacionadas con tiempos de pandemia no son medidas absolutamente geniales, sino que tratan, a mi juicio, de echar adelante en el tiempo un problema que antes o después va a acabar aflorando.
En la misma línea hay un régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores, de manera que hasta el 31 de diciembre de este año, ese deber que uno tiene de solicitar el concurso cuando transcurran 2 meses desde el estado de insolvencia, pues se pospone. De modo que el contador, digamos, se pondrá a cero a partir del 1 de enero de 2021. Se inadmiten hasta entonces esas solicitudes, lógicamente, para que tenga sentido la norma. Y las financiaciones y pagos de aquellas personas especialmente relacionadas con el deudor, saben ustedes que son pues, el cónyuge, las empresas que forman el mismo grupo, las que se citan en general en el artículo 282 actual de la ley, próximo del texto refundido, pues tiene una ventaja, y es que esos tendrán la consideración de créditos ordinarios en los concursos que se declaren dentro de los 2 años siguientes a la declaración de estado de alarma. Y también cuando esos créditos provengan de una subrogación. Hay una serie de cuestiones procedimentales en las que no merece la pena entrar. Y para acabar, y esto es muy importante, en relación con la suspensión de la causa de disolución por pérdidas. Como ustedes saben, el administrador tiene la obligación de convocar la Junta para que disuelva la compañía cuando hay unas pérdidas cualificadas. Pues bien, dice la norma que no se tendrá en consideración las pérdidas de este ejercicio 2020, en atención precisamente a la situación de pandemia, y todo esto sin perjuicio de ese deber de solicitar la declaración del concurso, que lógicamente luego habrá que tener en cuenta. Con esto acabo, espero haber sido mínimamente entretenido en una cuestión, insisto, tan compleja y tan amplia. Como último consejo, no es un consejo paternal, es un consejo de mera prudencia. Quiero acabar con aquella recomendación que le hacía el jefe de la policía a sus muchachos en aquella serie, que los que tengan más de 40 años, como es mi caso, recordarán que era Canción Triste de Hill Street, cuando les daban las tareas del día, al final les decía: muchachos, tengan cuidado ahí fuera. Pues nada, con este consejo genérico acabo. Ignacio, quedo a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. Has sido claro, te has ajustado al tiempo perfectamente. No tenemos preguntas, lo que es un buen síntoma de que ha sido extraordinariamente claro. Y tenemos otro índice también bueno que, habiéndose incorporado 70 personas, quedan 69. Solo lo cual te ha abandonado un porcentaje muy exiguo de los que empezaron. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los pacientes oyentes y si en algo puedo echarles una mano, quedo a vuestra disposición. Y nos veremos en más ocasiones para debatir temas tan interesantes como estos. Alfonso, muchísimas gracias a vosotros y a Yana Consultores. Pues nada, cuando queráis. Un saludo. Un saludo.